razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Tu gran amor estremeció los cielos por un pecador, mi Salvador. El precio por mi sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí.
Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Qué bueno que podamos a través de este sistema poder encontrarnos y poder compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El diccionario de la lengua castellana define a la palabra encuentro como el acto de encontrarse dos o más personas. Y si de encuentro hablamos, qué mejor que este libro, la Biblia, la palabra del Señor, donde podemos ver personas que se encontraron con el Señor y cambió sus vidas. Podemos traer el ejemplo de Moisés, cuando a través de la zarza ardiente se encontró con Jehová. Aquel Moisés que iba a sacar de la esclavitud al pueblo escogido por Dios y lo iba a guiar por 40 años en el desierto. El encuentro que tuvo Pablo en el camino a Damasco también iba a cambiar su vida. Iba a ser Pablo, aquella persona que persiguió al Señor, iba a pasar a ser el perseguido por defender el Evangelio. O el encuentro que tuvo aquella samaritana con el Señor Jesús en el pozo de Jacob. La vida de esta mujer iba a cambiar. Iba a ser esta persona la que lleve el mensaje a toda una ciudad. Y toda esa ciudad, por ese mensaje y ese encuentro que tuvo esta mujer con el Señor, iban a conocer y convertirse al cristianismo. Y quisiera compartir un encuentro. Quisiera que vayamos a Marcos, capítulo 1, versículo 40. Y cómo la vida de esta persona también iba a cambiar por ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Y dice Marcos capítulo 1, versículo 40, dice: vino a él un leproso, rogándole e hincando la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Estas personas que tenían lepra eran excluidos de la sociedad, eran sacados fuera de la ciudad, eran apartados de sus seres queridos y se les podía encontrar en soledad a la orilla de los ríos, se los podía encontrar durmiendo en cuevas o en los cementerios. Esa enfermedad causaba tal repugnancia tanto en la persona que la poseía como aquellos que lo miraban desde lejos. Ellos estaban excluidos del mundo de los sanos. Pero esta enfermedad, esta situación tan terrible para esta persona, le llevó a quebrantar todas las leyes, le llevó a quebrantar todo protocolo. Él sabía, tenía la certeza que si él podía encontrarse con la persona del Señor Jesucristo, él lo iba a librar de esta enfermedad, la lepra. Una enfermedad que estas personas solo podían esperar que pase el tiempo y luego vuelva la muerte. No había esperanza para ellos. Y dice la palabra del Señor que esta persona, cuando se encontró frente a la persona del Señor Jesucristo, dice que se hincó de rodillas, tomó la apertura, tomó la actitud correcta, se inclinó delante de aquel que no hay nada imposible, delante de la persona del Señor Jesucristo, delante de aquel que lo iba a librar de esa enfermedad. Y llevó su petición y le dijo: si quiere, puede limpiarme. La respuesta del Señor no se hizo esperar y le dijo: quiero, sé limpio. Y en ese mismo momento, en ese mismo instante, la lepra se fue de esta persona. Su vida iba a cambiar, iba a poder introducirse una vez más en el mundo de los sanos, iba a poder encontrarse con sus familiares, todo por ese encuentro que esta persona había tenido con la persona del Señor Jesucristo. Hoy, en estos tiempos, la lepra ya no es una enfermedad de muerte, porque ha sido totalmente erradicada. Hoy la lepra se cura. Pero hay una enfermedad aún mucho más terrible que en aquellos tiempos la lepra, aún mucho más terrible que esta pandemia
que azota a la humanidad llamada coronavirus. Es la enfermedad del pecado. Y un día nosotros, como todas estas personas, en distintos tiempos, distintos lugares, tuvimos un encuentro con la única persona que podía librarnos de esa enfermedad llamada pecado. Todos nosotros un día tuvimos ese encuentro con la persona del Señor Jesucristo y fuimos a sus pies, nos arrodillamos y le pedimos que Él perdone nuestros pecados y le aceptamos como nuestro Salvador personal, y de ese momento cambió nuestras vidas. Somos instrumentos valiosos para el Señor. Esos instrumentos que hoy somos usados para llevar el Evangelio de la salvación a lo que aún hoy están perdidos. Ese encuentro cambió nuestras vidas, nos hizo personas útiles. Quiera que cada mañana que nos levantemos, tomemos la actitud de este leproso y nos inclinemos delante del Señor en oración para darle gracias por la misericordia y el amor que tuvo por cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, Dios bendiga cada una de sus vidas. Gracias. Cuando estaba perdido, ¿quién estaba conmigo? Tú, siempre tú, Señor, tú, siempre tú. Cuando estaba vencido, casi rendido, estabas tú, siempre tú. Tu gran nombre es Jesús. Desierto, desierto digo, no se puede vivir sin morir así. Enderezaste el camino, Señor, soy tu siervo, tu hijo, tu amigo, porque todo es por tu luz, por tu gracia, por tu amor. En tu cielo yo estoy, porque todo es por tu luz, por tu gracia, por tu amor. En tu cielo yo estoy. Cuando en aquella montaña negué tu nombre a los gritos, me regalaste una estrella, tu Santo Espíritu en ella. Estabas tú, siempre tú. Tu gran nombre es Jesús. Desierto, desierto digo, no se puede vivir sin morir así mismo. Enderezaste el camino, Señor, soy tu siervo, tu hijo, tu amigo, porque todo es por tu luz,
cielo yo estoy, porque todo es por tu luz, por tu gracia, tu perdón, en tu cielo yo Qué lindo es poder compartir con ustedes, hermanos, la palabra de Dios. Qué lindo es poder, ya sea poder enseñar, poder escuchar la palabra de Dios. Es un privilegio que el ser humano nunca va a merecer. Y en verdad estamos gozosos y contentos de que puedas escuchar la palabra de Dios, estés en tu casa o estés en donde te encuentres. Quiero justamente compartir un pasaje de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen y abran sus Biblias en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Vamos a ver los primeros versículos. Vamos a ver hasta el versículo 8 del capítulo 1. Cuando abrimos el libro de Colosenses, quiero, hermanos, que tengamos una mentalidad correcta a la hora de poder encarar este libro, encarar cualquier lectura de cualquier pasaje de esta epístola que es maravillosa. Estamos ante la epístola que habla de Cristo por excelencia. Es la epístola que se manifiesta de una manera tan hermosa hablando de Cristo. Si querés estudiar Cristología, si querés conocer de nuestro Señor Jesús, no podés pasar nunca de largo por esta carta. Es la carta que habla de Cristo por excelencia. Estamos ante una carta espectacular, una carta hermosa, una carta escrita justamente por el apóstol Pablo, y vamos a hablar un poquito más en cuanto a eso. Cuando leemos Colosenses, tenemos que entender cómo se fundó la iglesia. Te quiero contar un poquito de cómo se fundó la iglesia y de cómo verdaderamente llegó esta carta a Colosas. Bueno, esta iglesia tiene algo en particular que comparte con la iglesia de Roma, que el apóstol Pablo no la fundó. Él no había fundado esta iglesia, sino que esta iglesia nace de Epafras, una persona justamente de Colosas, y Epafras muy posiblemente se convierte por el ministerio del apóstol Pablo en Hechos capítulo 19. Que después lo vamos a leer, pero Hechos capítulo 19, versículo 10 dice que la palabra de Cristo fue predicada en todo Asia, y todo judío y griego que estaban en aquel lugar, en aquel momento, escucharon la palabra de Dios. Y muy posiblemente allí estuvo Epafras. Él volvió a Colosas y fundó la iglesia que ahora el apóstol Pablo le escribe. Esta iglesia se encontraba en la casa de Filemón. Tenían sus reuniones caseras y Filemón, una persona muy adinerada, puso su casa para el servicio del Señor. Y allí estaba la iglesia y allí el apóstol Pablo le escribe. El apóstol Pablo estaba preso en este momento, él estaba en Roma. Él estaba preso no en una cárcel, sino que estaba preso en una casa que él mismo alquilaba. El gobierno romano le había permitido poder alquilar una casa, ya que era un supuesto delincuente no tan peligroso. Entonces el gobierno le permitía poder alquilar una casa. Entonces el apóstol Pablo tenía este alquiler de esta casa donde podía recibir visitas. Epafras lo visita después que la iglesia ya se había fundado y demás, y le cuenta y le comenta justamente en cuanto a la iglesia, cómo estaban funcionando, cómo estaban creciendo, cómo estaban avanzando en el evangelio. Y el apóstol Pablo queda maravillado por la iglesia, maravillado de tal manera que le escribe y los anima. Estamos ante una iglesia que no es una iglesia carnal, quizás como la de 1 Corintios, como la carta de 1 Corintios, 2 Corintios. No estamos en una iglesia como la de Corintios, o quizás conflicto como la iglesia que estaban en Galacia, en aquella región.
no había un conflicto o un problema en particular. Más bien el apóstol Pablo le escribe para animarlos, para exhortarlos y para que sigan adelante. Pero sí le va a advertir en ciertas herejías que había en aquel momento. Muchísimas filosofías que se querían meter dentro de la iglesia y que el apóstol Pablo les informa a los de Colosas para que no permitan que esa filosofía, que esa forma de pensar, que era herejía justamente, entre a la iglesia. Ellos no tenían que permitirlo. Entonces, empezamos con esta carta. Y quiero que me acompañes a leer, vamos a leer de a poquito, pero vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Pero primero vamos de a poquito. Me gusta cómo comienza la carta. Fíjense ahí, versículo 1 del capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, esto es muy lindo y tenemos que entenderlo. Si bien es el saludo del apóstol Pablo, muchas veces se presenta de esta manera, pero tenemos que entender lo que significa esto, ¿cierto? Pablo, mensajero de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahora, el apóstol Pablo desde un comienzo se identifica como un mensajero de Cristo. Y esto directamente va a ir en contraste justamente con muchas de las herejías que se decían en aquel entonces. Ahora, el apóstol Pablo dice yo, mensajero de Jesucristo. Le escribo, Pablo, si bien no había fundado la iglesia, era una persona conocida. Epafras, quien fue el que fundó la iglesia, era justamente alguien que se convirtió por el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era alguien conocido, era alguien que la iglesia conocía perfectamente. Entonces él no era un desconocido, si bien en persona no los conocía, pero el nombre de él, su ministerio se había hecho conocido. Entonces el apóstol Pablo se identifica como mensajero de Jesucristo, no mensajero de ninguna escuela filosófica, sino de Jesucristo. Y termina diciendo el versículo 1, y el hermano Timoteo, esa frase, el hermano Timoteo. Timoteo lo estaba cuidando a Pablo en aquel entonces, porque podían quedarse personas a cuidarlo, al apóstol Pablo. Entonces Timoteo era uno de los que se quedaba a cuidarlo. De hecho, Epafras también se queda a cuidarlo, y el que va con la carta a los de Colosa es Tíquico y Onésimo. Epafras se queda con Timoteo cuidándolo a Pablo. Y el apóstol Pablo se presenta y dice, y el hermano Timoteo, el hermano, si bien Timoteo era su discípulo, pero era su hermano en la fe. Y con qué cariño y con qué amor él lo presenta a Timoteo. ¿No es cierto? Nunca por debajo, por ser su discípulo, nunca por debajo por ser su aprendiz, no. Simplemente como un hermano, como miembros de la familia. Y me encanta cómo comienza el versículo 2, porque va a haber un detalle muy interesante que les quiero compartir. Fíjense, versículo 2. ¿A quién le escribe el apóstol Pablo? Bueno, versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Al principio dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo, santos y fieles. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo por lo general dice, yo, el apóstol Pablo, le escribo a los santos de tal ciudad, por ejemplo. Pero no siempre dice santos y fieles. Esa palabra fieles, la utiliza solamente 2 veces. Con la iglesia de Éfeso y con la iglesia de Colosas. No la vuelve a usar para otra iglesia. No dice lo mismo de los creyentes en Roma, no dice lo mismo de los creyentes en Tesalónica, no dice lo mismo de los creyentes que están en Galacia. Solamente lo utiliza con Éfeso y con Colosas. Ellos tenían algo especial, esta iglesia. Estamos ante una iglesia en donde ustedes, si tuvieran que elegir alguna iglesia de aquel tiempo, esta sería una iglesia que elegirían, ¿no es cierto? Porque acá hay hermanos fieles, hermanos que están comprometidos con el Evangelio, comprometidos con la palabra de Dios. A los santos y a los fieles, a eso le escribe el apóstol Pablo. Una congregación, quizás no era tan grande, se juntaban en la casa de Filemón, así que muy numerosa no era la iglesia, pero los hermanos que estaban eran fieles. Y esto es muy interesante, ¿no es cierto? Es un detalle que no siempre el apóstol Pablo lo dice. Pero sin embargo, esto es algo que
su fidelidad traspasó Colosas, que era la ciudad, traspasó la provincia de Frigia, que era la provincia donde estaba Colosas, traspasó todos los linderos y llegó hasta Roma, hasta donde el apóstol Pablo estaba preso, ¿no es cierto? Y llegó hasta sus oídos cuando Epafras le contó que ellos verdaderamente se conducían en fidelidad. Ellos eran fieles, Una iglesia hermosa. Sigue diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. El saludo gracia y paz es una combinación del saludo griego y del saludo judío, el saludo hebreo. Gracia y paz. Gracia, saludo griego, paz, saludo hebreo. El apóstol Pablo lo utiliza una combinación para referirse justamente a lo que Dios produce en nosotros, ¿no? La gracia de Dios que nos produce paz. O tenemos paz solamente por la gracia de Dios. Pero esta frase también la utiliza el apóstol Pablo para invocar justamente, para que la gracia de Dios y la paz de Dios se vuelque sobre ellos en este momento donde ellos estaban escuchando la carta. Porque quiero que te imagines la situación, ¿no es cierto? Están reunidos los hermanos en la casa de Filemón y ahí están escuchando la carta del conocidísimo apóstol Pablo, un hombre utilizado por Dios de una manera impresionante. Y él dice, gracia y paz a vosotros, a todos los que estaban ahí, en la ronda, quizás escuchando lo que esta carta decía, cada palabra de esta carta. Y ahora el apóstol Pablo no tiene una distancia muy lejana con ellos, si bien el apóstol Pablo está en Roma, pero en cariño y en amor, el apóstol Pablo los tiene muy presentes a ellos. Fíjense lo que dice el versículo 3, dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, siempre orando por vosotros. Siempre orando por vosotros. El apóstol Pablo esto lo dice repetidas veces por diferentes hermanos, diferentes iglesias. El apóstol Pablo tenía una vida de oración. Él oraba no de vez en cuando por lo de Colosas, no cuando se acordaba. Él oraba siempre, constantemente. Su estilo de vida era la oración. Y ahora, hermanos, esto es algo que no todos podemos decir, ¿no es cierto? Vos le podés decir a una persona, yo siempre oro por vos. Siempre oro por vos. Alguien que no es tu familiar, alguien que quizás ni siquiera conoces de vista, como el apóstol Pablo que ni siquiera conocía de vista a los de Colosas, pero él le decía, siempre orando por ustedes. Qué bárbaro, ¿no? Qué afirmación tan poderosa, porque detrás de esa frase se ve la vida de oración del apóstol Pablo. La vida de oración del apóstol Pablo. Y ahora uno dice, bueno, ok, el apóstol Pablo oraba constantemente por ellos. Oraba todo el tiempo, oraba siempre por ellos. Ahora uno dice, bueno, pero ¿por qué oraba siempre por ellos, no es cierto? Yo quiero que vos en este momento te pongas justamente en la piel, en la posición de los hermanos que estaban en Colosas. Ellos recibiendo esta carta, estaban escuchando la palabra de Pablo, ¿no es cierto?, ser leídas. Y el apóstol Pablo decía que siempre oraba por ellos, pero ahora le va a decir el por qué el apóstol Pablo oraba siempre por ellos. Porque no es que solamente el apóstol Pablo oraba y simplemente decía palabras al azar, palabras al aire, no era que no tenía motivación a la hora de hablar a Dios por los hermanos de Colosas, sino que había algo que al apóstol Pablo le motivaba a orar siempre por ellos. Siempre. ¿Qué era esto? Fíjense el versículo 4, es impresionante. Fíjense el testimonio de los de Colosas. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Si había algo que al apóstol Pablo lo motivaba a orar por los hermanos de Colosas, era la fe que ellos tenían en Cristo. La fe que ellos tenían en Cristo. Esto era lo que el apóstol Pablo lo motivaba. Y no solamente la fe de ellos, sino que sigue diciendo el versículo 4 dice al final,
y del amor que tenéis a todos los santos. Wow. El testimonio de los hermanos de Colosas. Hermano, si alguien tuviera si alguien preguntaría por vos, y si alguien te tuviera que describir a vos, ¿te describirían por una vida de fe en Cristo Jesús y de amor hacia los creyentes? La característica de tu vida son estas dos cosas. ¿Es la fe en Cristo Jesús y el amor hacia los creyentes? Porque el testimonio de los de Colosas superó las esferas de su ciudad. Llegaron hasta Roma estas noticias. Su testimonio, su dedicación a Cristo y su entrega entre ellos hacia los creyentes, a los santos. Su testimonio llegó lejos. Hermano, las personas, ¿por qué te conocen? Te pueden conocer porque sos una buena persona, porque sos un buen amigo, porque sos una persona graciosa, porque sos una persona que nos hace pasar bien, una persona, no sé, fiestera, una persona... ¿Cómo te definen a vos? ¿Te definen por tu fe en Cristo y por tu amor hacia los creyentes? Bueno, los de Colosas sí. Y esto es lo que le llevó al apóstol Pablo a decir, ellos son fieles. Y pertenecer a un grupo de 2 iglesias a las que se les llama fieles, por su testimonio de fe en Cristo y su amor hacia los creyentes. Porque la fe en Cristo y el amor a los creyentes van de la mano, no pueden estar separados. Vos no podés tener fe en Cristo y no amar a los hermanos, eso es imposible. Y tampoco podés amar si no tenés fe, ¿no es cierto? Porque el incrédulo no ama, el incrédulo no puede amar. El único que puede amar es solamente el creyente. Y es producido por la fe, ¿no es cierto? Entonces, van de la mano. No hay 2 cosas separadas, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a amar a Dios, a quien no viste, si no amas a tu hermano, a quien lo tenés enfrente, ¿no? Ahora uno dice, bueno, qué testimonio impactante, qué verdaderamente impresionante el testimonio de los de Colosas. Ellos eran conocidos por su fe, por su amor hacia los hermanos, por su entrega. Ahora uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que a ellos los motivó a vivir así? ¿Qué es lo que a los hermanos de Colosas los llevó a vivir de esa manera, a ser parte de un grupo selecto a los que le dijeron fieles, y ser parte de un grupo, de una iglesia a los que se les conocía por su fe en Cristo y su amor a los hermanos? ¿Qué era lo que los motivaba a ellos? Hermanos, antes de decirte lo que los motivaba a ellos, te quiero decir algo. Y no quiero que te olvides, y quiero que te grabes bien esto, por favor, bien en tu mente. Y es lo siguiente: una correcta motivación te va a llevar a vivir una vida correcta. Una correcta motivación te va a llevar a vivir una vida correcta. ¿Querés saber lo que los motivaban a los de Colosas a estar tan entregados a Cristo? ¿Querés saber? Versículo 5. ¿Qué dice? ¿Por qué ellos tenían fe en Cristo y amor hacia los hermanos? ¿Qué era lo que producía eso? Bueno, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hermanos, esta era la motivación de los hermanos de Colosas. Ellos estaban motivados porque tenían una esperanza. Y esa esperanza, ellos se aferraban a esa esperanza que está guardada en los cielos. Ahora, ¿cuál es esta esperanza? O sea, porque podemos entender que tenemos que estar aferrados a una esperanza, pero ¿cuál es la esperanza que los hermanos de Colosas se aferraban? Bueno, la misma carta nos va a decir, el mismo apóstol Pablo nos va a decir cuál es esa esperanza, ¿no es cierto? Y si ustedes tienen su Biblia, están leyendo, quiero que me acompañen al versículo 27 del capítulo 1, que dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y más adelante habla, ¿no es cierto?, de una vida escondida. En el capítulo 3, dice, capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Más adelante, versículo 24 del capítulo 3, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Te das cuenta? La esperanza de la cual está hablando el apóstol Pablo a lo largo de toda la epístola de Colosenses, ¿sabes cuál es? Es la herencia que nosotros vamos a tener por vivir entregados a Cristo. Es por eso que los de Colosas vivían con una fe en Cristo y amor hacia los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían esta esperanza, se aferraban a esta esperanza de que en el cielo justamente iban a recibir la herencia, un premio, una recompensa. Hermano, esto de estar correctamente motivado en la vida cristiana es fundamental. Porque si vos no estás motivado correctamente, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás escuchando ahora este video? ¿Por qué estás viendo este video? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas los domingos? ¿Por qué vas los martes? ¿Por qué? ¿Por qué te congregás? ¿Por qué crees en Cristo? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué lo haces? ¿Porque alguien te dice que lo hagas? ¿Porque querés quedar bien con los hermanos de la iglesia? ¿O no querés pasar vergüenza si te preguntan por qué no viniste a la iglesia? ¿Por qué no leíste la Biblia? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te entregás a Cristo? ¿Cuál es tu motivación? La motivación de los hermanos de Colosas era la siguiente, era que ellos estaban aferrados a la esperanza. Ellos sabían que cuando mueran, ellos iban a recibir una herencia de parte de Dios, una recompensa por toda su labor, por todo su esfuerzo. Eso es lo que nos tiene que mantener a nosotros, hermanos, firmes en los caminos del Señor. La esperanza de que el día de mañana, después de esta vida, vamos a recibir una recompensa. Y me gusta este versículo porque dice que está guardada ¿en dónde? En los cielos. Hermanos, nadie te la puede robar. Porque está en los cielos. Tendrían que ir al cielo para robártela, ¿no? Hoy podés tener un montón de posesiones materiales que te las pueden robar. Pero déjame decirte algo. Esta esperanza está guardada en los cielos. Nadie te la puede quitar. Porque está allá en el cielo, en el depósito más seguro. Nadie jamás te va a arrebatar esa esperanza. Esa recompensa que tenemos de parte de Dios para nosotros. Espectacular. Y esto de la esperanza, hermanos, es fundamental. Porque, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, cuando habla de Moisés, habla de que Moisés se mantuvo firme en su convicción. ¿Por qué? Porque tenía una esperanza. Si bien Hebreos capítulo 11 habla de la fe, pero ahora vamos a leer un versículo en donde se ve un detalle de la esperanza de Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 24, 25 y 26, dice lo siguiente, hablando de Moisés. Fíjese lo que dice. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y escuchen, hermano, versículo 26. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y escuchen bien, ¿por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si Moisés se mantuvo firme fue por su esperanza, porque él tenía la mirada puesta en el galardón, en el premio. Hermano, lo que uno tiene que mantener firmes en Cristo es la esperanza de que el día de mañana vamos a recibir una recompensa. Una recompensa de parte de Dios. Hay una recompensa. Al final del camino hay una recompensa. Y necesitas estar bien motivado, porque si no tenés motivación, ¿para qué haces lo que haces? Damos gracias a Dios por la vida de los chicos que vienen los sábados a la mañana, vienen a practicar, vienen a aprender guitarra, órgano, vienen a aprender a cantar. Y ellos vienen, ¿por qué? Porque están motivados. Porque ellos quieren aprender un instrumento, quieren aprender a cantar, quieren aprender una habilidad que antes no sabían para servir a Cristo. Pero si ellos no estuviesen motivados, ¿para qué vendrían, no es cierto? El que no tiene motivación deja de hacer lo que está haciendo en poco tiempo. Hermano, motivate en esto. Los de Colosenses
Los de Colosas se motivaban en esto. Fundamental entonces la esperanza. Sigue diciendo versículo 5. Termina diciendo, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mira, en aquella época en Colosas se hablaba verdaderamente cualquier cosa. Se hablaba cualquier tema, cualquier predicación podías escuchar. Había una tendencia de los gnósticos, estaba creciendo recién, no era algo muy grande, pero estaba creciendo el gnosticismo. Y por ejemplo decían que Cristo era imposible que haya venido en carne, porque el cuerpo es malo, entonces Cristo no podía venir en carne. Decían, por ejemplo, los gnósticos que vos tenías que castigar tu cuerpo porque es malo tu cuerpo, entonces tenían que castigarlo. Algunos lo iban a saber que se golpeaban en el cuerpo porque tenían que castigarlo, tenían que someter el cuerpo. Entonces, había mucha mentira en las calles. Había la filosofía griega, la ciudad de Colosas estaba empapada de la filosofía griega, pensamiento humano, pensamiento que verdaderamente no servía absolutamente para nada. Y dice, ustedes escucharon esto por la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, el Evangelio llegó a ellos por Epafras. Así como a todo el mundo, dice versículo 6. Así como a todo el mundo. Como le había contado en el libro de los Hechos, capítulo 19, nos habla de cómo el Evangelio se expandió, cómo el Evangelio creció. Hechos 19, versículo 10, dice que se predicó el Evangelio de Cristo y todas las personas que estaban en Asia escucharon el Evangelio. No solamente eso, en Filipenses, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, cuando el apóstol Pablo habla, le dice que sus cadenas, sus prisiones se hicieron conocidas en todo el pretorio. O sea, los oficiales de Roma conocían perfectamente el Evangelio. Todo Asia conocía el Evangelio. El Evangelio se había esparcido por todo el mundo. Había crecido muchísimo. Pero no solamente por el apóstol Pablo. No fue el único que expandió el Evangelio, ¿no? Fíjense quién más expandió el Evangelio. Versículo 6. Y lleva fruto y crece también ¿en dónde? En vosotros. Y lleva fruto y crece también en vosotros. Esta frase es muy interesante porque lleva fruto habla justamente de algo que da resultado, ¿no es cierto? En ellos el Evangelio dio resultado. Dice... Es muy interesante ver el griego de esta palabra de llevar fruto y crece, porque dice que lleva fruto y crece en ustedes. El apóstol Pablo no es que está diciendo ustedes están dando fruto o ustedes están creciendo. No dice eso. ¿Qué dice? El Evangelio crece y el Evangelio lleva fruto en vosotros. El que lleva fruto, lo que da fruto es el Evangelio. Lo que crece es el Evangelio en nosotros. Pero el que da fruto es el Evangelio. El que crece es el Evangelio. ¿No es cierto? Entonces, el Evangelio creció en ellos. El Evangelio dio fruto en ellos. Ellos fueron un instrumento para que el Evangelio sea más grande. Ellos fueron un instrumento, fueron un vaso, un instrumento para que el Evangelio lleve fruto. ¿No es cierto? El Evangelio creció en ellos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo nosotros tenemos que vivir ante esto, no? Porque yo también quiero que el Evangelio lleve fruto y crezca en mi vida. Y ahora, ¿qué fue lo que hizo que el Evangelio lleve fruto y crezca en ellos? Y no en los demás. ¿Qué tenían ellos de especial? Que el Evangelio creció y llevó fruto. Y es algo que tenemos que entender tanto vos, yo, si es que verdaderamente querés que el Evangelio lleve fruto en tu vida y crezca en tu vida. ¿Sabes cómo? Fíjate lo que pasó en la vida de ellos. Versículo 6 al final dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día que oísteis y conocisteis. Y déjenme que me detenga en estas dos palabras. Oísteis y conocisteis. ¿Por qué?
Porque en el español, en el idioma que manejamos nosotros, es verdaderamente muy limitado. Cuando acá el apóstol Pablo dice egoísta, y nosotros podemos leerlo y podemos decir, bueno, cuando ellos escucharon el Evangelio, ¿no es cierto? Cuando lo escucharon por primera vez, cuando llegó a sus oídos el Evangelio. ¿Sabes que no? ¿Sabes que en el griego esta palabra es muchísimo más amplia? Esta palabra egoísta significa prestar atención. Prestar atención. Okuo es la palabra en el original y es prestar atención, prestar mucha atención. Y esto es importantísimo porque el Antiguo Testamento, por ejemplo, siempre da más énfasis a escuchar que a ver. Siempre da más énfasis a escuchar que a ver. Y tenemos que entender esto, hermanos, porque dice que los de Colosas prestaron atención en el Evangelio. Y no solamente eso, sino que la segunda palabra es oísteis y ¿cuál más? Conocisteis. Esta palabra también es muy limitada en el español, pero en el griego ¿sabe qué significa? Significa entender de una manera inteligente. Entender de una manera inteligente, algo que razonás. No es algo que nosotros podemos leer esta palabra, ¿no? De conocer, como alguien que conocemos, alguien extraño, que de repente lo conocimos en algún lado. Hola, mucho gusto, me llamo Julián. Pero, ¿sabes que la palabra en el griego es muy diferente? Significa entender de una manera inteligente. Epikinosco es la palabra en el original. Conocer, entender de una manera inteligente, algo que lo razonás, algo que lo pensás y lo volvés a pensar. Y así fue el Evangelio con los de Colosas. Y fíjense, porque el Antiguo Testamento está empapado. ¿Qué significa conocer a Dios en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Por qué? Porque no conocían a Jehová. ¿Sabes que conocer a Dios en el Antiguo Testamento es sinónimo de obedecerle? Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 3. Dice que el buey conoce a su amo, ¿no es cierto? Que el asno conoce a su señor, pero que Israel no conoce a Jehová. O Oseas, capítulo 4, versículo 6, que dice que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Conocer a Dios en el Antiguo Testamento es sinónimo de obedecerlo. Entonces, esta palabra es importantísima. Hermano, esto es lo que marcó la diferencia en la vida de ellos. Que primero, escucharon con atención y segundo, que entendieron de una manera inteligente. Cuando pasan estas dos cosas, prestar atención y entender de una manera inteligente, el Evangelio transforma tu vida. El Evangelio transforma tu vida. Si vos no prestaste atención y no entendiste de una manera inteligente el Evangelio, y verdaderamente el Evangelio no va a poder tener su fruto en tu vida. ¿Cómo va a transformar la vida de alguien que no entiende el Evangelio, que no razona? ¿No es cierto? ¿Cuántas personas han decir creer en Dios simplemente para quitarse de encima a la persona que lo está predicando? Me acuerdo que yo compartía con un pastor en Buenos Aires y me decía, yo cuando era chico, cuando era joven, quería jugar al fútbol. Y cuando me predicaban el Evangelio, lo que le hacía era decirle sí, acepto, para irme a jugar al fútbol, nada más. Se lo quería quitar de encima, ¿no? Pero, ¿sabes lo que marca la diferencia cuando el Evangelio hace su resultado? Cuando pasan estas dos cosas, como dijimos. Escuchar, prestar atención y entender de una manera inteligente. Y esto pasó en los hermanos de Colosas. Y por eso es que vemos que el Evangelio dio fruto y el Evangelio creció. Fueron diferentes, ¿no? Porque tuvieron una actitud diferente con el Evangelio. Ahora, esto no es algo que ellos estaban... porque al no tener al apóstol Pablo, ¿en quién vieron el ejemplo? Ellos vieron un ejemplo claro, ¿saben quién? En Epafras, versículo 7, dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Epafras no solamente les predicó el Evangelio, Epafras fue un ejemplo para ellos. Epafras verdaderamente le enseñó esta importancia de prestar atención y entender el Evangelio. Impresionante el testimonio de Epafras. Dice, nuestro consiervo amado. Claro, porque Epafras servía en Colosas, ¿no es cierto?
Dice nuestro consiervo, porque Epafras ahora lo estaba sirviendo a Pablo. Estaba con Pablo ahí en Roma, lo estaba sirviendo, lo estaba cuidando. Y termina diciendo el versículo 7, dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, no es que solamente el apóstol Pablo pensaba bien de Epafras. La iglesia de Colosas pensaba bien de Epafras. Y Epafras pensaba bien de la iglesia de Colosas. Fíjense el versículo 8, termina, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es una iglesia que el fruto del Espíritu salta de una manera tan abundante. Porque nos hace recordar a Gálatas capítulo 5, ¿no es cierto? El fruto del Espíritu. Porque dice que ellos tienen amor, pero también al principio paz. Después ellos, el Evangelio creció, el Evangelio dio frutos. Más adelante podemos ver más el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Cómo ellos verdaderamente se veía claramente el fruto del Espíritu en sus vidas, ¿no es cierto? Amor, paz. Entonces, hermanos, toda esta predicación gira en torno al versículo 5. En tu esperanza, hermanos. Porque esta iglesia es una iglesia impresionante, llena de amor, llena de paz, llena de testimonio, de buen testimonio, llena del conocimiento de Dios. Una iglesia que entendió el Evangelio, una iglesia que prestó atención en el Evangelio, una iglesia que tenía ejemplos como el de Epafras. Hermanos, todo esto era producido porque ellos tenían una esperanza firme, así como Moisés, que no quitó su mirada del galardón. Hermano, como te dije en un principio, una correcta motivación te lleva a vivir una vida correcta. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Tu motivación de venir a la iglesia es porque hay juegos acá? ¿Es porque hay deportes? ¿Tu motivación de venir a la iglesia es porque te gusta una chica, un chico? ¿Tu motivación a la iglesia es porque te van a dar cosas? Una vez una persona vino que hacía un montón que no venía acá y vino y me dijo, mira, ahora quiero que ores por mi familia, por mi salud y por un trabajo. Y él estaba totalmente alejado de Dios. Entonces, ¿qué hicimos? Le predicaba el Evangelio, ¿no es cierto? Porque vino con la motivación de pedir, de buscar que alguien le dé, ¿no es cierto? Pero esa es nuestra motivación. Hermano, que nuestra motivación sea que tenemos una esperanza, una herencia que nos va a dar Dios en los cielos. Está guardada, la vas a tener. Si no desmayás, si no aflojás, si te mantenés firme, si te mantenés fuerte, hermano, Dios te va a dar la recompensa, no aflojes. Dios te va a dar la recompensa. Vamos a orar. Vamos a orar y terminamos con este mensaje. Padre Celestial, te agradecemos porque leímos de una iglesia impresionante. Una iglesia empapada del Evangelio, una iglesia llena de amor, llena de paz, una iglesia verdaderamente llena de un testimonio impresionante, llena de fruto del Evangelio, llena de crecimiento, una iglesia ejemplar. Una iglesia de la cual nos gustaría ser miembros, una iglesia de la cual, Señor, nos gustaría identificarnos con ese grupo. Nos gustaría identificarnos con Epafras, con Filemón. Nos gustaría identificarnos con cualquiera de los miembros de esta iglesia. Señor, necesitamos tener esta esperanza que ellos tenían. Una esperanza viva. Una esperanza en una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, como dice Pedro. Hay una herencia en los cielos, la cual nadie nos va a robar, nadie nos va a quitar, y no corre ningún peligro esa herencia, a menos que nosotros dejemos, Señor, de obedecerte. Pero no permitas esto, no queremos dejar de vivir enteramente para tu gloria y queremos recibir esa herencia, la esperamos. Dios,
Vos sabés perfectamente quién está del otro lado de la pantalla y vos sabés si te conocen, si te han reconocido como el Señor de su vida o no. Padre Celestial, obra en ellos por medio de tu Espíritu Santo. Convencelos de pecado, de justicia, de juicio, y que entiendan que tienen que reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas y vivir enteramente para Cristo. Renunciar a todo lo que tenemos, morir a nosotros mismos, aborrecer nuestra vida para ser discípulos de Cristo. Te pido que esta actitud pueda estar metida en el Señor, en los oídos de las personas que no te conocen. Dios, que puedan prestar atención y puedan entender el Evangelio de una manera inteligente. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén.